Pensar en los héroes de la fe es llegar a ser un héroe de la fe e imitador de Cristo, que es el autor y consumador de la fe. De esta manera quisiera introducir la historia de los mártires de la iglesia. También quisiera comenzar leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 13, lo que se conoce como la confesión de Pedro. Dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Después de oír la confesión de Pedro, antes incluso que los demás apóstoles reconocieran que Jesús era el Hijo de Dios abiertamente, y después de escuchar a Jesús diciéndole a Pedro que iba a ser una piedrecita sobre la roca en el cual iba a edificar su iglesia, Él da una promesa majestuosa. Él promete que las puertas del infierno no iban a triunfar contra la iglesia. Nosotros debemos observar ciertas cosas. En primer lugar, observamos que Cristo dice que tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la iglesia sufriría una incesante oposición, no solo por parte de este mundo, sino de parte de todas las fuerzas del infierno. Tercero, que la misma iglesia, a pesar de todo el poder y la maldad del diablo, se mantendría firme y avanzando. Esta profecía de Cristo la vemos de manera maravillosa por todo el curso de la iglesia. Primero, es fácil notar el cumplimiento de la iglesia establecida sin mayor demostración. Segundo, con qué fuerza se ha opuesto a la iglesia los principales, los reyes, los monarcas, los gobernantes de este mundo. Tercero, cómo la iglesia, a pesar de todo, ha soportado y retenido lo suyo. Es emocionante observar qué tempestades y tormentas ha vencido la iglesia. La historia y testimonio de los mártires de la iglesia nos enfatiza los hechos para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El martirio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos enseña como ejemplo y primer mártir, nos enseña el sacrificio por el cual tendría que transitar la iglesia, sus discípulos. Él, nuestro ejemplo, quien fue llevado a la cruz sin ninguna acusación, porque fue declarado inocente por el mismo Pilato. Una semana antes, multitudes estaban con él y decían: Hosana al Hijo de David. Alababan, le llamaban Dios. Pero lamentablemente la humanidad se volvió contra él, así cumpliendo las escrituras, y le crucificaron. Días después decían: crucifícale, crucifícale. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se mantuvo firme, y esa convicción que Él tuvo les dio el valor y nos sigue dando el valor a nosotros para seguir adelante. Aunque uno de los apóstoles le había traicionado, aunque otro le había negado con maldición y el resto le había abandonado, la historia de su resurrección nos dio y les dio una nueva dirección a todos en sus corazones. Y después de la misión del Espíritu Santo, les impartió una nueva confianza a sus mentes. Los poderes de los que ellos fueron investidos les dieron la confianza para proclamar el nombre de Cristo, para confusión de los gobernantes judíos y para asombro de los gentiles. Después de Cristo, el primer mártir que encontramos fue Esteban. Esteban fue martirizado
por su fidelidad con la que predicó el Evangelio entre los que crucificaron a Cristo. Hechos capítulo 6 nos dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y de manera vil buscaron hombres que hablaron mentiras contra él, al igual que hicieron con Cristo. Pero todo esto que hicieron contra él no afectó su convicción ni su paz. Era evidente a los demás que estaban sentados en el concilio ese día, como lo dice Hechos capítulo 6, versículo 15, que al ver su rostro era como ver el rostro de un ángel. Es decir, que reflejaba pureza, paz, mansedumbre y una calma inalterable. Realmente reflejaba la presencia de Dios. En su defensa, solo habló la palabra de Dios. Nunca se defendió, pero expuso a todos los acusadores como los que habían matado al Mesías prometido. Esteban no tenía temor alguno. Esto enfureció a los que discutían con él. Dice la Biblia que crujían sus dientes y daban grandes alaridos. Se tapaban los oídos porque no querían escuchar lo que Esteban estaba diciendo. Y con rabia arremetieron contra Esteban, echándole fuera de la ciudad, y lo apedrearon. Y mientras estos estaban excitados de odio y amargura, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a su derecha. Y él abrió su boca para imitar a su Señor con estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Palabras que profirió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imitadores de fe, imitadores de Cristo en su vida, en su muerte, como también lo seremos en su resurrección.